Continuamos, esto es América. Presentamos a nuestro siguiente invitado, Guillermo Cueto. Él es oficial retirado de Seguridad Nacional. Formó parte del sistema de seguridad de los Estados Unidos y precisamente en base a esta situación de tensión que hay entre Cuba y Estados Unidos. Todavía se aguarda por el desarrollo de estas investigaciones que tratan de esclarecer las consecuencias, las posibles decisiones que se vaya a tomar en materia de diplomacia, política y seguridad nacional ante este incidente, un supuesto enfrentamiento que se habría registrado entre esta embarcación estadounidense a propósito del fuego recibido por parte de oficiales de Cuba. ¿Qué podemos inferir de esto, Guillermo? Bienvenido, cuéntenos. Buenas tardes, señor Pardolete. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. A medida que van pasando las horas y yo empecé a seguir el desarrollo de esta noticia desde hace muchas horas, por distintas fuentes, y fuentes abiertas y fuentes un poco más privadas, ¿no? Se ha visto que han habido una serie de aumentos de información, se ha avanzado en la investigación formal, pues obviamente no se dice, pero sí en la investigación informal que se ha hecho a través de medios periodísticos y de personas que han estado conversando abiertamente, pero ya le digo, no una investigación oficial, no me refiero a nada de eso, yo estoy retirado y no tengo contacto con eso. Pero sí están más bien surgiendo una serie de informaciones que son bastante sospechosas y bastante contradictorias. Yo en una comparecencia que tuve con otro medio temprano por la mañana, hice una opinión o un análisis de que yo consideraba que era un grupo de personas con buenas intenciones y que iban precisamente por ideales y por fe y por los valores de libertad que ellos tenían por ver una Cuba libre, y también incentivados por la debilidad del Ministerio del Interior que hay en Cuba y el debilitamiento y las grietas que hay dentro del MININT, Ministerio del Interior, y del MINFAR, que es el Ministerio de las Fuerzas Armadas, como en todo el régimen de Cuba, el régimen cubano. Y eso estaba basado en el hecho de que las fuerzas del MININ, las avispas negras, que fueron las que estaban supuestos a custodiar a Maduro en Venezuela, en Fuerte Tuna, y verdaderamente hicieron un papel desastroso, y nadie confió en ellos, ni los que estaban en Venezuela, ni los que estaban en Cuba, o sea, las jefaturas de ellos en Cuba. Se recibieron los cuerpos de 32 de ellos que fueron abatidos por el Delta Force y otros componentes de los Estados Unidos en la operación de la extracción de Maduro, pero siempre quedó la mancha al MININT de lo débiles que estaban, lo mal que habían hecho la contrainteligencia de la protección de Maduro. Por cierto, se capturaron a miembros de estas avispas negras, que eran de nuevo el componente del Ministerio del Interior en Venezuela, custodiando a Maduro, y por lo tanto este grupo confiaba en llegar a la isla y tener adeptos y unirse a un grupo de supuestamente oficiales precisamente del MININT que los iban a recibir y se iban a unir a ellos. O sea, esas son parte de las motivaciones muy legítimas. Eh, Ahí lo que también hay que aclarar y exponer es de que el MININT en Cuba, el Ministerio del Interior, capturó a la persona que los iba a recibir a ellos antes de que ellos llegasen a las aguas cubanas. O sea, ya el MININT estaba informado. Obviamente había una penetración por algún lado, no sé si fue aquí en los Estados Unidos o si fue en Cuba, pero capturan a esta persona y esta persona obviamente dijo todo lo que iba a pasar, o sea, lo que él estaba esperando y los que venían. Así que ya de ese momento estaban destinados a tener una confrontación y a tener una recepción que no era amigable
y menos de unirse a ellos para combatir al régimen cubano. Así que hay una serie inclusive hay personas que están en la lista del Ministerio del Interior publicada abiertamente por Cuba en 2 ocasiones, donde está el nombre de una persona que supuestamente iba en la embarcación y está aquí en Miami. Se entrevistó y dijo, no, pero yo estoy en Miami, yo conocía a algunas de estas personas, pero yo no iba a ir a ningún lado, ni tenía intención de ir en la lancha, ni nada, pero el Ministerio del Interior lo pone como componente de ese grupo, en la lancha. O sea, hay una serie de interrogantes y de sospechas muy grandes de que si esto puede haber sido una operación montada por la contrainteligencia cubana, precisamente para al capturar y abatir premeditadamente a este grupo de personas y después a los que sobrevivieron, interrogarlos, capturarlos y presentarlos al mundo como, entre comillas, que ellos denominan invasores, terroristas invasores. Así que toda esta es una gama y en desarrollo de investigaciones y de acontecimientos y de interrogantes que se están aclarando. El senador el secretario de Estado Marco Rubio declaró de que esto se va a llevar a sus últimas consecuencias en cuanto a investigaciones, o sea, todas las agencias de los Estados Unidos van a estar involucradas en esto. Si es necesario pedir formalmente, diplomáticamente a Cuba de que vayan oficiales de los Estados Unidos a investigar esto in situ, o sea, dentro de Cuba, se va a hacer. O sea, la opción de Cuba es aceptarlo o aceptar lo que ya se ha dicho, que es la segunda fase del bloqueo de Cuba. Cuba está bloqueada por los Estados Unidos, el petróleo de Venezuela no entra, el petróleo de México no entra. Se supone, según los expertos, los analistas, fuera del gobierno, pero personas las más calificadas en cuestiones de hidrocarburos de petróleo, que Cuba está a punto de un colapso de infraestructura energética, de hidrocarburos de nuevo y de toda su infraestructura de salud, de transporte, de logística, etcétera, en los próximos días. Así que ese es el escenario donde todo eso está desarrollando. Aparte de eso, añado con su permiso de que se le había dado una advertencia al presidente, entre comillas, de Cuba, Díaz-Canel, de que él cooperase o si no se iba a ir a una fase B, o sea, una segunda opción, más o menos parecido a lo que se le ofreció a Maduro de que cooperase o que se iba a hacer una operación, él no sabía lo que iba a hacer y estaba desafiando siempre a los Estados Unidos de que vengan y búscame, que yo estoy aquí, recógeme y así se hizo. Sí. Así que, sí. Señor Guillermo, le quiero preguntar algo. Este lamentable incidente que todavía está en desarrollo, en una investigación con incluso la advertencia de llevarse hasta la última consecuencia en caso de tomar los siguientes pasos convenientes. Eso infiriendo cuál puede ser la posición diplomática de parte del Departamento de Estado. Hemos visto el brazo firme de Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado al respecto. ¿Es un retroceso o acelera más esta presión que ha colocado Estados Unidos en contra de Cuba, a su consideración? Esa es una magnífica pregunta porque yo me la he hecho y yo creo que esto de una manera o de otra lo que va a hacer es acelerar el proceso de la cooperación o no cooperación porque que ya estaba andando, porque hemos sabido a través de las últimas semanas en plural de que han habido conversaciones entre los más altos niveles definidos por el presidente Trump y por la Casa Blanca y por el secretario de Estado entre Cuba y los Estados Unidos, o sea, a la más alta niveles. O sea, eso supuestamente, y yo lo creo, se ha estado llevando en distintos lugares y paralelamente con distintas personas. Pero hay bastante indicio de que es una realidad y es más, y repito, se ha dicho formalmente de que hay conversaciones con Cuba. Yo creo que, de nuevo, había una opción de conversar y cooperar o se iba a una opción o un plan B. El plan B podría ser, más allá
de la continuación de posibles conversaciones o negociaciones que no llevan a nada, improductivas, y por lo tanto que llevaría a una contingencia que sería el plan B. El plan B puede desarrollarse de distintos módulos operativos y podría implicar extracciones, podría implicar acciones cinéticas dentro de Cuba y una serie de acciones directas de los Estados Unidos, siempre evitando daños colaterales y siempre diciendo que nunca van a haber boots on the ground, como se dice aquí en inglés, o sea, que no va a haber soldados americanos invadiendo Cuba, ni mucho menos. Va a ser cuestiones quirúrgicas muy bien hechas, como se hizo con Maduro a través de Delta Force y de la cooperación de la agencia de inteligencia, etcétera, que se hizo en Venezuela de una manera extraordinaria. Ahora, don Guillermo, ya que menciona el caso de Venezuela, la presión militar sobre Venezuela se puede dar por descartado. Hemos visto que existe una permanencia en este esquema irregular. Todavía no se le da paso a la anhelada transición, es decir, estas personas que están a cargo de la conducción de Venezuela son representantes todavía del régimen de Venezuela, son representantes de lo que Maduro escogió para ser los siguientes, luego de que él estuviera o no bajo la dirección de Miraflores. ¿Todavía considera usted en materia de seguridad, tomando en cuenta incluso lo que ha dicho el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, que planea visitar nuevamente Venezuela, Caracas, en una próxima oportunidad? Sí, esto todo va caminando de acuerdo a la estrategia que se ha llevado a cabo. El propósito era de evitar un vacío de poder en Venezuela, como pasó en Irak. Yo estuve participando en operaciones de apoyo en operaciones del Medio Oriente y siempre una de las cosas más importantes que no se quería volver a cometer fue que se disolvieron las Fuerzas Armadas, la policía y la Guardia Revolucionaria de Irak, la Guardia Pretoriana de Saddam Hussein en Irak. Lo que pasó fue un vacío de poder en el cual al disolver nosotros, que fue un fallo estratégico vital, todo el orden, hubo un desorden, una anarquía prácticamente que nosotros tuvimos que neutralizar a través de la presencia de nosotros como pacificadores de ese estado de orden de la sociedad civil, etcétera, que nos duró años y miles de muertos y billones de dólares. Eso pasó en ciertos sentidos también en Afganistán, y eso es lo que es el fallo estratégico que Trump no quiere cometer, ni quiere que se repita. Así que lo que se hace en esos casos y lo que se está haciendo, mi análisis y por lo que se ve y por lo que se dice, es que se aceptó tratar con un triunvirato de Delcy Rodríguez, Vladimiro Padrino y Diosdado Cabello para mantener ese tipo de orden, entre comillas, en la sociedad civil y en las fuerzas militares y paramilitares, que son los colectivos, etc. La parte política de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Eso está funcionando, entre comillas. Han habido una serie de avances, como la captura de Alex Saab, la captura, bueno, primeramente de Maduro, segundo de Alex Saab, después de Tarek al-Assami, todos enlazados con Irán, con Hezbollah, con Rusia, con China, etc. Y se han ido extrayendo tropas, inclusive tropas de Cuba, aceleradamente, inclusive remanentes de las avispas negras, otras se capturaron y están en manos de los Estados Unidos, en custodia de los Estados Unidos. También, obviamente, de Hezbollah y todos los efectivos operativos extracontinentales que hay en Venezuela y en Cuba a fin de limpiar el hemisferio. Recordemos que el presidente Trump y el secretario de Estado Rubio, igual que toda la administración, ha dicho en todos los momentos que esto no es solamente un caso contra el cartel de los soles en Venezuela. Esto es una limpieza hemisférica, donde se va a erradicar los carteles, pero son carteles no solamente de narcotráfico, son carteles narcoterroristas que han dado
la intrusión o han traído a Hezbollah, a Hamas, a los Quds, a los guardias revolucionarios, a las avispas negras, etcétera, etcétera, a los carteles de otros países, etcétera, y al tráfico y al crimen transnacional en Venezuela como una plataforma. Todo eso hay que erradicarlo y se va a erradicar, y lo que hemos visto se ha ido avanzando. Hemos tenido el caso de Venezuela, después el bloqueo de Cuba de petróleo, como decíamos, y está totalmente, de un momento a otro, no sé exactamente la métrica, pero sería muy pronto de un colapso crítico, de un colapso, de una crisis humanitaria en Cuba por carencia de todo. Entonces, después vimos lo que ha pasado en México, en el cual los Estados Unidos, los componentes de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos han dado un gran apoyo a México a fin de abatir carteles, el cartel de Juárez, pero en México hay 5 carteles. Algunos de ellos provienen la parte operativa y la parte logística de Venezuela, el cartel de Aragua, fundado por Tarek al-Aissami, que también tienen vínculos directos con Irán. O sea, esto es un tinglado de seguridad nacional, como dice el presidente, para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y del hemisferio. Todos nuestros países van a estar más salvos, más seguros, pero es un proceso gradual de negociación, de mantener el orden, y por eso es que se utilizan estas personas, que se sabe exactamente la extracción de ellos. Los dos Rodríguez, tanto Jorge Rodríguez como Delcy Rodríguez, proceden de padres que estaban vinculados directamente a Hezbollah y a gente malísima desde el punto de vista de terrorismo, etc. O sea, se sabe con quién se está tratando. Lo mismo con Diosdado Cabello, lo mismo con Vladimir Padrino. Todos tienen una beta y todos tienen un cordón umbilical con el eje del mal, con el axis del mal. Así que se sabe con quién se está tratando. Por eso el director de la CIA se presentó, Radcliffe, se presentó y le dio un mensaje bien contundente a Delcy Rodríguez y a ellos tres, diciéndole que tenían que cumplir los compromisos con los Estados Unidos y la presión que los Estados Unidos, y más bien las exigencias de los Estados Unidos, porque ya estaba fuera de negociaciones, era cuestión de cumplir, y se está haciendo. Después se mandó al general Donovan, como usted bien decía, y él precisó la extracción de los cuadros de Hezbollah, los cuadros de Cuba, los cuadros de los chinos, una serie de extracciones extracontinentales, terroristas y de técnicos de cibernética y militares y de cohetes y todo este tipo de sistema militar que hay y que había en Venezuela, pero ya se está degradando, se está disminuyendo. Por eso es que él dice que va a volver, el general Donovan, porque él exigió y fue a ver cómo estaba el conteo y va a seguir a volver a ver cómo está el conteo. Siempre se ha dicho que hay una segunda opción en Venezuela, si no cumple con eso, que sería otro golpe cinético, no sé de qué manera, pero, o sea, me imagino de qué módulo o de qué manera, pero sería contundente y sería duro. Así que yo creo que ellos saben que los pueden extraer a los tres en cualquier momento y están tratando de salvar su pellejo y de mantener cierto tipo de status quo, que no es transición, eso es un gobierno como guardián del status quo, pero no son legítimos ni son reconocidos como inconstitucionales ni nada, son simplemente un instrumento de estabilidad en el país. Don Guillermo, muchísimas gracias por esta oportuna conversación. Vamos a permanecer en continua actualización de cada uno de estos comentarios, de cada uno de estos datos, y de seguro muy pronto vamos a volver a conversar para ver qué tanto hemos avanzado en lo que es esta cooperación para la recuperación de la estabilidad en el continente. Muchísimas gracias. Dios lo quiera. Amén. Que así sea. Invitación. Bueno, hasta la próxima. Conversábamos con Guillermo Cueto, amigo de esta casa, oficial retirado del Departamento de Seguridad Nacional. Hacemos una pausa. Esto es América.